no está mal. Lo que pasa es que era un crecimiento muy inestable. Había años, claro, también es verdad, es fácil crecer cuando se parte de un país destrozado, ¿no? Quiero decir, cualquier cosa ya es crecimiento, pero hubo años que se creció al 10 o 15% y había años que hubo unos crecimientos brutales, como en la época, el gran salto adelante, ¿no? Pero lo que sí que se consiguió fue dotar a China de una infraestructura moderna mínima, o sea, además de la asistencia médica, de educación, ferrocarriles, industria propia, que a lo mejor no era todo lo punta que se podría pensar, pero por lo menos era propia, ¿no? Y para mí lo más importante de Mao, que por eso hasta el día de hoy, aunque ha sido una figura muy vilipendiada fuera de China y dentro, en algunos círculos también, por el gran salto adelante, la revolución industrial. Bueno, Mao, si ha ido alguien a China, está en los billetes de todas las denominaciones. O sea, Mao sigue siendo una figura muy importante en la China actual, porque yo creo lo más importante es que devolvió la autoestima como pueblo a los chinos. Lo que les decía, ¿no? El reino del centro se quitó de encima a todas las potencias occidentales que eran los que le estaban chupando la sangre, podríamos decir, ¿no? Esa época entre 1840 y 1949, los chinos, la historiografía marxista, dice que fue una época semi-feudal y semi-colonial. Entonces, por lo menos eso acabó. Algo que pues fue muy importante, y bueno, no puedo dejar de nombrarlo aquí, donde estamos, ¿no? Fue la primera bomba atómica en 1964. En los primeros años de la República Popular, en los años 50, tuvieron mucho apoyo de los rusos, de los soviéticos, pero ahí empezó a haber broncas y en 1960 se retiraron los soviéticos de China, les dejaron solos. Estados Unidos jamás creyó que pudieran desarrollar una bomba atómica y bueno, en 1964 desarrollaron ellos la bomba atómica y la primera bomba de hidrógeno en 1967. Eso es algo que les dio también mucha autoestima. Bueno, yo me acuerdo de una conversación cuando yo estudiaba en China, hablando de los años 90, tenía un amigo, un estudiante, muy crítico además con el sistema, muy crítico con el Partido Comunista y todo eso, pero aún así me decía, wow, yo estoy contento de que China desarrollara en 1964 la bomba atómica, porque eso fue como ponernos en el mundo, ¿no? Entonces es lo mismo que le pasó a la India también, o sea, son países de estos que dijeron, necesitamos la bomba atómica para hablar de igual a igual con las potencias, ¿no? En 1978 se inician las reformas, ya cuando Deng Xiaoping, digamos, toma el control del país. Entonces, se cambió el centro de gravedad del esfuerzo del Partido Comunista, que había estado en toda la época de Mao, en el ámbito de la lucha política, de la ideología, el libro rojo y todo eso que les sonará, al del desarrollo económico. La famosa frase de Deng Xiaoping, ¿no? Da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones. O sea, da igual que la ideología sea esta o la otra, lo importante es crear una economía que funcione. Las reformas económicas no se formularon como un proyecto previamente concebido, sino siguiendo una pauta de ensayo y error. Eso lo vamos a ver, que es una cosa que les funciona muy bien a los chinos. Entonces, en 1979 se proclaman, digamos, lo que se conoce como las 4 modernizaciones, que son la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología y la defensa militar. Bueno, he puesto ahí en negrita la ciencia y tecnología porque es de lo que más voy a hablar después. De hecho, para que vean que en cierto modo no es que hubiera un rompimiento. Muchas veces se tiende a pensar que entre la época de Mao y la época de Deng Xiaoping hubo un cambio muy fuerte. No es tanto así. En la época de Mao
ya hubo antecedentes. De hecho, antes de morir Mao, en 1975, el primer ministro, Zhou Enlai, había planteado la necesidad de la modernización en esos 4 rubros, antes del final del siglo. O sea que hubo una cierta continuidad. Pero bueno, aquí ya a partir del 78 es cuando se ponen las pilas para hacerlo, ¿no? Oiga, perdón, una pregunta. Sí. Es decir, a propósito de eso, creo que entonces yo tenía una idea falsa, porque supuestamente durante la Revolución Cultural China, la ciencia y la tecnología se fueron... Totalmente de acuerdo, es verdad. Sí, pero por eso digo, mira, en 1958, digamos, de 1940, así, la época de Mao, muy rápidamente, en 2 minutos. 1949 gana la guerra y empiezan las primeras reformas, las leyes del matrimonio y de la familia, por ejemplo, que fue fundamental para romper, o sea, por ejemplo, la monogamia y estas cosas, para romper con la sociedad anterior. Y la Constitución y todas esas cosas. En 1958, claro, en esos años se creció, en los primeros años 50. En 1958 llega el gran salto adelante, que será un proceso muy fuerte hacia el comunismo, podríamos decir. Se crean las comunas populares y es un desastre. Es un desastre. Tanto que en 1959 y 60 hubo unas hambrunas que mataron 20 o 30 millones de chinos. O sea, hubo un decrecimiento económico brutal, bueno, fue terrible. Entonces, a 1960, a partir de 1960, el ala reformista del Partido Comunista empezó a hacer reformas. O sea, entre 1960 y 1966 se intentó hacer lo que luego haría Deng Xiaoping. De hecho, en esa época, Liu Shaoqi era el presidente de la República y Deng Xiaoping llegó a ser secretario del partido. Pero en 1966 es cuando Mao Zedong lanza, estaba perdiendo poder. Mao Zedong era de línea dura, eso que ni qué. Pero un líder necesita otra gente y había otros más, digamos, más aperturistas, entre ellos Liu Shaoqi, Deng Xiaoping y otros, ¿no? Entonces, ellos empezaron a hacer estas reformas levemente, pero Mao, como estaba perdiendo el poder, pues utilizó a las masas, a los estudiantes, los guardias rojos y todo eso, para lanzar la revolución cultural. Y efectivamente, fue para la ciencia y la tecnología fue terrible. O sea, se mandó a los universitarios, se les mandó al campo y a los campesinos a las universidades. O sea, fue una cosa tremenda, ¿no? Que en cierto modo lo que quería era luchar, romper contra los desequilibrios entre la ciudad y el campo, entre los ricos y los pobres. O sea, la idea es buena, pero bueno, al llevarla a la práctica fue un desastre. Entonces, luego cuando muere Mao es cuando se hace con el poder la otra ala. Pero lo que digo con esto de la continuidad, quiero decir que ya se había planteado antes. Este mismo amigo, que ya digo que a pesar de que estaba muy orgulloso de la bomba atómica china, era muy crítico al sistema, decía, bueno, si no hubiera sido por la revolución cultural, China habría ganado 20 años. Porque en lugar de empezar en 1900, lo que se empezó en 1978 empezó en 1960, pero luego se echó para atrás. Bueno, sigo. La primera modernización de estas 4 fue la de la agricultura, la del campo. De ahí se liberó mano de obra campesina. Bueno, para entonces el 90 y tantos % de la población de China vivía en el campo. Entonces, cuando se empieza a mecanizar la agricultura, se obtiene capital para el desarrollo de la industria, por un lado, y por otra, la mano de obra campesina que se libera para ir a las ciudades. Entonces, para los campesinos que iban a las ciudades, el Estado ayudó a la creación de microempresas casi familiares. Esto que les digo que pasó también
en Japón desde el shogunato Tokugawa. Aquí se hizo en la época de, digamos, pequeñas empresas que son las que han inundado el mundo con mercancías muy baratas. Estas cosas de $1, ¿no? Pues en gran parte vienen a partir de miles y miles de pequeñas empresas, prácticamente familiares, que se ponen en algunas zonas, sobre todo, por ejemplo, en la desembocadura del río de la Perla, que es la zona de Cantón, hasta Hong Kong y por ahí. Bueno, este es el mapa de China. Les he situado las ciudades que primero se abrieron al exterior, ahora voy a hablar de esto, que están todos en la costa, en el este. Se crearon las zonas económicas especiales, con las cuales se obtenía tecnología avanzada y capital extranjero. Yo creo que este es uno de los puntos clave para entender cómo fue el desarrollo de China. Hubo causas externas como antecedentes de países como Corea o Taiwán. En Corea y en Taiwán en 1964 se había, en uno y en 1965, creo, 66 en otro, se crearon las zonas, lo que se conoce como las ZPE, zonas de procesamiento para exportación, en Kaohsiung, en Taiwán y en Masan, en Corea. Entonces, se intentó hacer en China algo similar, también México. Esto es una historia increíble. Esta historia yo la he sabido por una colega que tengo, que se llama Liliana, que es profesora de chino, ahí donde yo trabajo, es colega en el Centro de Estudios de Asia-África. Ella da clases de chino, pero tiene un chino tan bueno que ha sido la traductora oficial de la presidencia de México durante unos cuantos sexenios, desde Cedillo hasta Peña Nieto. Pues ella ha sido la traductora. Con López Obrador todavía no la han llamado. Yo creo que como él no ha viajado, no ha necesitado a gente que... No sé, digo, es una hipótesis, pero el hecho es que cuando tuvo ocasión de hablar con Jiang Zemin fue el sucesor de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el que lanzó las 4 modernizaciones, pero el que desarrolló realmente las zonas económicas especiales fue Jiang Zemin. Y le decía a Liliana que Jiang Zemin estuvo, antes de llegar tan alto, antes de llegar a ser presidente de China y todo eso, estuvo 6 meses en San Diego, California, y conoció de primera mano el plan de la maquila mexicana, que para su época fue una cosa muy buena. Vamos a ver, un país que no está desarrollado, ¿cómo consigue tecnología avanzada y capital extranjero? Pues abriendo al exterior. Entonces, México lo hizo muy bien. El problema es que México se quedó 40 años en el ciclo 1 y no hemos salido de ahí. ¿Por qué? Bueno, eso es algo que podemos discutir después, ¿no? Y que luego voy a comentar un poco, ¿no? Pero le sirvió, digamos, China se fijó en estos antecedentes, incluso México. Hubo también cuestiones políticas. Por ejemplo, Hong Kong y Macao eran colonias, Hong Kong de Inglaterra, Macao de Portugal, que tenían ya previsto volver a ser parte de China, Hong Kong en 1997 y Macao en 1999. Entonces, China acordó muy bien con Inglaterra, con el Reino Unido y con Portugal, para que esos lugares quedaran durante 50 años como zonas administrativas especiales, manteniendo mucha autonomía. De hecho, hasta su propia moneda tienen, tanto Hong Kong como Macao. Y bueno, y por otra parte, las propias... lo digo porque las 4 primeras zonas económicas especiales que se crearon en 1980 fueron Shenzhen, Zhuhai, aquí están. Shenzhen y Zhuhai están justo en la frontera, Shenzhen con Hong Kong
y Zhuhai con Macao. Shenzhen particularmente, en esta época, en 1980, era un pueblo de pescadores, un pueblito de pescadores. Hoy es una ciudad de 10 o 15 millones de habitantes, de las más modernas de China. Algunos dicen que es el Valle del Silicio de China. Obviamente ya tiene muchos más habitantes que Hong Kong. O sea, como era la frontera con Hong Kong, desarrollaron eso para que fuera como un espejo, ¿no? Xiamen está... Perdón. Xiamen, que está aquí, está justo enfrente de Taiwán. Y Shantou, que es este otro, fue creada especialmente para que invirtieran los chinos de ultramar. Ay, Dios mío, a ver si me aclaro. Bueno, en 1984 se redefinieron las políticas y es la segunda etapa, empezó la segunda etapa de las zonas económicas especiales, que va de mitad de los años 80 a principios de los 90. A las 4 primeras zonas económicas especiales, en el 84 se añaden 14 ciudades costeras que se abren a la inversión extranjera. Al año siguiente se abre toda la zona costera. Y ahí me gustaría compararlo con el caso mexicano, eso como extranjero, les digo, ¿no? Yo sé que como... Bueno, yo tengo, obviamente, ya llevo aquí muchos años, tengo la... ¿cómo se llama? No tengo pasaporte mexicano, pero tengo la residencia permanente y esas cosas. Pero creo que como extranjero no puedo comprarme un terreno en la costa, ni en la frontera. Entonces, México, la costa, siempre, tengo la sensación de que siempre ha vivido de espaldas al mar, por cuestiones de miedo a las invasiones. ¿Por qué la capital de Guerrero no está en Acapulco, que es la ciudad principal, y está en Chilpancingo? ¿Por qué la capital de Veracruz no está en el puerto de Veracruz, que es la ciudad principal, y está en Jalapa? Cosas así, ¿no? Porque si se fijan, hay muy pocas capitales de estados costeros que estén en el mar, a diferencia de otros países, donde Brasil mismo tiene muchas similitudes con México y hay muchas ciudades muy importantes en la costa. En gran parte ha sido por esta cuestión para evitar invasiones, por cuestión estratégica. Pero claro, se impide que entren, pero también se impide salir hasta cierto punto. Entonces hay que abrirse al mar, ¿no? China, desde el principio, se abrieron al mar. Bueno, ¿de dónde provenía el capital de estas dos primeras etapas? Ahí sí que también los chinos nos ganan. Porque, como siempre hubo tanta gente en China, ya desde la dinastía, bueno, desde muchos siglos, fue el país más poblado. Y con todas estas décadas terribles para China, hubo muchos chinos que se fueron al exterior y que hicieron mucho dinero. Entonces, había muchos chinos en ultramar, en Singapur, Malasia, en Indonesia, en Estados Unidos, San Francisco, ¿no? Si han estado ahí en Chinatown. Entonces, en esta época, Estados Unidos, Europa, Japón, los extranjeros no se animaban todavía mucho a invertir en China, en un país comunista, les daba un poco de miedo, ¿no? Pero había muchos chinos muy ricos que son los que invirtieron en estas zonas económicas especiales. Ya digo que eso, bueno, desgraciadamente, sí, en Estados Unidos hay muchos mexicanos, pero no tienen, la mayoría no tienen gran poder adquisitivo como tenían los chinos en otros países, ¿no? Que son como familias muy ricas. Bien, ¿cuáles fueron los incentivos para los inversores para que invirtieran en las zonas económicas especiales? Las infraestructuras, o sea, les hicieron unas infraestructuras impresionantes, parques tecnológicos, que voy a hablar un poco más de eso después, ventajas fiscales, exenciones fiscales para las empresas durante años, 5 o 10 años, y mano de obra barata, era muy barata. Sigue siendo, no tanto, pero bueno. Claro, esto es lo que, hablando con mi colega Liliana, me decía, es que yo creo que esa ha sido una posible razón. Aquí, en la maquila, ¿cómo vas a decir
a los extranjeros, vengan, inviertan y no les vamos a cobrar ni un peso de impuestos en 10 años. Pero a los mexicanos sí. Los mexicanos van a decir, las empresas mexicanas van a decir, oye, ¿por qué vas a tratar mejor a los extranjeros que a nosotros? O sea, no es viable y no vas a perdonar los impuestos a todos. Entonces, en China, pues hacían lo que les daba la gana. O sea, dieron muchas ventajas, ¿no? Entonces, en esa primera etapa, en las dos primeras etapas, casi todo el dinero salía del país, lo mismo que pasa en México. O sea, llegaban los extranjeros, los chinos de ultramar, invertían, tenían todas las ventajas y luego se sacaban el dinero. Pero después, poco a poco, ya China empezó a poder negociar mejor y a imponer sus condiciones. Y ya todos quisieron invertir en China. Comparando con el caso mexicano, pues ya les digo, nos hemos quedado en esa primera etapa. La tercera etapa de las zonas económicas especiales, de la mitad de los 90 a principios del siglo XXI, ya hay una estrategia multifuncional y multivariada, zonas de desarrollo de industrias de alta tecnología, zonas procesadoras de exportación, zonas de desarrollo turístico, digamos que se hace más variado, ¿no? Se hace, digamos, a lo largo de todas estas etapas, hubo un desarrollo hacia el norte. Primero, las primeras estaban en el sur. Poco a poco se fue hacia el norte, a Shanghái, a Qingdao, Tianjin, Beijing, y después hacia el oeste, hacia Sichuan. Entonces, bueno, Shanghái, que había sido una de las ciudades más importantes de China en los años 20, 30, cuando era época colonial, luego perdió mucho, pero luego la desarrollaron como la gran metrópoli de China, y hoy en día pues es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, en esta etapa ya, al final, a partir de los años 90, ya Estados Unidos y Europa ya invierten mucho dinero en el país porque ya ven que es algo seguro, que está creciendo, y claro, buena parte del capital se queda en China, que crece y crece. No dejan, ya a partir de una época, no dejaron invertir empresas privadas, sino se hacía por medio de joint ventures. Es decir, vale, tú, un americano, inviertes, pero con un socio chino, que tiene el 51% del capital. Entonces ya eran empresas mixtas, que aún así, o sea, a los extranjeros les interesaba mucho, ¿no?, invertir. Entonces China, conforme fue creciendo, cada vez podía imponer condiciones mejores para ellos, ¿no? Bueno, en los últimos años, China ha estado involucrada con el crecimiento económico de otros países del mundo. La necesidad de asegurarse fuentes de materias primas y mercados ha llevado a China a estrechar sus relaciones con regiones como África y América Latina. O sea, en China, en África, los chinos están metidos, bueno, impresionante. Les hacen las infraestructuras a algunos países africanos y a cambio se llevan sus recursos, ¿no? Y en América Latina, pues en muchos países también, sobre todo de Sudamérica. El gran proyecto económico, que también es político e ideológico, de Xi Jinping, el actual presidente de China, es lo que en chino es Itai Ilu, One Belt One Road, en inglés, que se suele traducir como la franja y la ruta o la nueva ruta de la seda. No sé si han oído hablar, pero es de lo que más se está hablando en los últimos años. Esto invierten en infraestructuras, por ejemplo, en Pakistán, para una carretera o un ferrocarril, como Pakistán hace frontera con China, pues para sacar cosas de los chinos a los puertos de Pakistán. El sureste de Asia. Surgió sobre todo en Pakistán y el sureste de Asia, luego se fue a Europa. Hay un ferrocarril que va desde China pues hasta toda España, hasta toda Europa, hasta España, hasta la punta, y luego últimamente también se ha abierto esto a América Latina, que ahí desde luego no hay carreteras ni trenes que lleguen, por razones obvias, porque al principio estaba muy pensado sobre todo el crear infraestructuras por Asia Central, por ejemplo, hacia Europa, o hacia el sureste de Asia, o hacia Pakistán, ¿no? Entonces, ayudan al desarrollo de sus países y a cambio pues obtienen sus mercados y recursos.
Para convertirse China en una potencia global, uno de los factores clave fue la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Desde el inicio de las reformas, el Estado se comprometió en la creación de una plataforma nacional de investigación científica y tecnológica que le permitiera un desarrollo propio. Ahora voy a hacer una pequeña digresión para explicar alguna cuestión de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, para entender un poco mejor esto. Para ver cómo surgió todo esto en los países occidentales, en Estados Unidos, ¿no? Particularmente. Tras la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y después en otros países capitalistas, se dio un punto de encuentro de tres intereses. Las grandes empresas que habían vivido una severa crisis, la famosa crisis del 29, necesitaban regenerarse, revitalizarse. La pretensión política del pleno empleo, que había en esa época, exigía una multitud de nuevas y vigorosas empresas. Y el nuevo sistema científico había visto en el campo industrial un ámbito óptimo para desarrollarse. Apareció así el capital científico como el promotor de nuevos productos y procesos fundados en nuevos principios y nuevas concepciones que permitían ese progreso empresarial y el sueño del pleno empleo. El pleno empleo y la competitividad parecían hacerse posibles a partir de empresas competitivas, capaces de fabricar y vender productos nuevos y baratos. La clave estaba en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La idea motriz que subyace detrás es sumamente importante y novedosa. A nosotros ya nos parece obvia, pero en aquel momento, a mitad del siglo XX, fue algo muy novedoso. Junto a las clásicas modalidades de capital como el dinero, la industria y los recursos naturales, aparece ahora la ciencia y la tecnología. A partir de este momento ya no hay que estar solo atentos a las factorías industriales. También hay que tener en cuenta aquellas factorías que generan conocimiento. Así aparece la sociedad del conocimiento. Es decir, hasta la mitad del siglo XX un país era rico. ¿Qué países eran ricos? Pues uno que tenía, por ejemplo, muchos recursos, que tenía metales preciosos, o que tenía petróleo, o un país que tenía industria. Inglaterra, su gran desarrollo en el siglo XIX fue a partir de la revolución industrial, que tenía fábricas. Pero a partir de ese momento, el país rico puede ser que no tenga ni recursos naturales ni industrias, porque pueden estar en otros países, pero tiene el conocimiento. O sea, ¿qué es lo que tiene California? ¿Qué es lo que tiene la zona de la Bahía de San Francisco, el Valle del Silicio? O sea, el desarrollo de Google es mucho más, da mucho más dinero a Estados Unidos que a lo mejor una empresa que puede estar deslocalizada, ¿no? Entonces, así aparece la sociedad del conocimiento. El artífice del nuevo y exitoso sistema para la producción del conocimiento científico en Estados Unidos fue Vannevar Bush. ¿Quién sabe quién fue Vannevar Bush? A lo mejor aquí sí que hay gente. ¿Quién ha oído hablar de Vannevar Bush? Desarrolló computadoras y... Sí, bueno, ¿alguien ha oído este nombre? Fue asesor del presidente. Claro, a eso voy. Es que es un personaje poco conocido. Yo creía que aquí en el mundo habría más gente, porque yo creo que también estuvo él involucrado en el proyecto Manhattan, por ahí. Pero bueno, es súper desconocido y es súper importante este personaje, ¿eh? La historia es esta. En noviembre de 1944, el presidente Roosevelt le dirigió una carta a Vannevar Bush, que era el director de la Oficina Gubernamental de Investigación Científica y Desarrollo desde 1941, mediante la cual le solicitaba recomendaciones para que Estados Unidos, en la paz, fíjense, finales del 44, Estados Unidos estaba ganando la guerra. Estaba bastante claro que iba a ganar la guerra, los aliados, ¿no? Entonces le preguntó, a ver, va a terminar la guerra, somos líderes, hemos sido líderes en la guerra, ¿cómo podemos seguir siendo líderes en la paz? Gracias a la ciencia y la tecnología. El 25 de julio de 1945, Vannevar Bush concluyó el informe Science, The Endless Frontier. Para esa fecha ya Roosevelt había muerto y se la entregó al presidente Harry Truman. ¿Cuál fue la propuesta de Vannevar Bush? El ideal de un progreso ilimitado por medio de ciencia se manifiesta desde el título del informe.
ciencia, la frontera sin fin. Fíjense que Estados Unidos fue un país de pioneros. Durante buena parte del siglo XIX estaba la frontera. La frontera era, la gente se iba a la frontera, era donde estaban los indios, era donde estaban los que salen en las películas de vaqueros e indios, ¿no? Los comanches, los apaches, todos estos. Entonces eran los pioneros que llegaban a la frontera. Luego esa frontera siguió avanzando hasta que llegó al mar y no pudo avanzar más allá. Todavía le hicieron avanzar un poco hacia el sur. Se robaron la mitad del territorio de México, pero ya no pudieron avanzar más. Entonces, lo que él propone, dice, esta es la nueva frontera, la frontera sin fin, ya no tiene fin, y es la ciencia y la tecnología. El modelo de ciencia lineal que propuso Bush en su informe abarca los siguientes aspectos: investigación básica, de ahí se desarrolla la investigación aplicada, desarrollo tecnológico, innovación, producción, comercialización, uso, progreso social. Los nuevos productos y procesos no surgen plenamente desarrollados, se fundan en principios y nuevas concepciones que a su vez son minuciosamente elaborados por la investigación en los reinos más puros de la ciencia. Es lo que dice. Aquí, ¿qué tan importantes fueron las ideas keynesianas para que esto pudiera implementarse? Mucho, claro. Es que precisamente Estados Unidos logró su desarrollo gracias a la economía de Keynes. O sea, por eso el Estado era muy importante. Por eso Estados Unidos consiguió su desarrollo como Estado promotor o desarrollista, ¿no? ¿Qué ideas subyacen en el informe de Vannevar Bush? La política necesita estar en manos de los científicos porque son los que tienen el conocimiento y saben cómo llegar al éxito. El gobierno debe apoyar con recursos económicos el flujo de nuevos conocimientos científicos y el desarrollo del talento científico. Para expandir las fronteras del conocimiento se refiere a apoyos fiscales para la investigación básica, la investigación aplicada, la innovación, becas para desarrollar el capital humano necesario para sus fines, o sea, becas para estudiantes, flujo de nuevos conocimientos científicos y el desarrollo del talento científico. Dice Bush, estas responsabilidades son de su incumbencia, es decir, del Estado. Ahí está, o sea, el Estado tiene un papel muy importante, porque afectan vitalmente nuestra salud, nuestros empleos y nuestra seguridad nacional. ¿Cuál fue el resultado? En mayo de 1950 se aprobó el acta mediante la cual se creó la National Science Foundation en Estados Unidos. El informe de Vannevar Bush ha sido considerado como un documento determinante en el desarrollo científico y tecnológico de los Estados Unidos, y a partir de ese país ha ejercido su influencia en el resto del mundo. Organismos similares a la National Science Foundation fueron creados en otros países. En México, en 1970, se creó el CONACYT, siguiendo el mismo esquema. Aunque poco conocido, el informe de Vannevar Bush es uno de los documentos que más han influido en nuestro mundo actual. Ya digo, poquísimo conocido, pero a partir de ahí, de ese documento, que además es relativamente corto, uno lo lee, está traducido al español y está publicado y eso, uno lo lee y entiende perfectamente pues, lo que es la política científica. Digamos, a partir de ahí, a partir de la National Science Foundation de Estados Unidos y de organismos similares en otros países como el CONACYT en México, se puede hablar de la política científica y de la apuesta de los países por la sociedad del conocimiento. ¿Y el Departamento de Energía qué papel juega acá? Porque maneja muchísimo más presupuesto. Pues eso no lo sé. Supongo que lo que hizo la National Science Foundation es un poco pues hacer las políticas, ¿no? Y dar el dinero hacia donde podía ser, bueno, seguramente, claro, el Departamento de Energía y de otros. Es que no es un monopolio, es decir, aquí el dinero viene del CONACYT, en Estados Unidos tiene dos fuentes, la National Science Foundation y el DOE, el Department of Energy. Ellos no, digamos, pusieron todos los huevos en una canasta y puede uno pedir dinero también al DOE. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Claro, Es un monopolio de poder y allá hay una alternativa.
Claro, sí, aquí pues básicamente el CONACYT, si uno no... ¿A quién le pide dinero? Bueno, hay varios modelos para hablar sobre, digamos, que explican la sociedad del conocimiento. Modelos sobre innovación y sociedad. Son estos tres. El primero es el concepto de SNI, que no es nuestro SNI, Sistema Nacional de Investigadores. Se refiere al Sistema Nacional de Innovación, que es utilizado para describir mecanismos de coordinación e interacción de instituciones de mercado o no para generar y adoptar tecnologías por medio de las cuales se puede decir que las naciones aprenden. Básicamente, el Sistema Nacional de Innovación se refiere a la capacidad nacional de aprendizaje. Estos son este tipo de teorizaciones son las que se usan para comparar unos países con otros. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en estas cuestiones, que trabajaba en el TEC de Monterrey hace 10 años, un país, era por ejemplo Finlandia, que es un país relativamente pequeño, de poca población, pues bueno, que en los años 50 tampoco estaba muy desarrollado, de pronto surgió ahí Nokia y empezó a vender celulares a medio mundo. Corea es otro país que se estudia mucho y se compara con México. Estaba diciendo a los colegas antes, ¿no? Es realmente triste que uno dice, bueno, en 1955, 53 si quieren, la guerra de Corea fue del 50 al 53, ¿no? En el 55 Corea estaba aquí y México estaba aquí. En 1970 o 80 México estaba aquí, Corea estaba aquí. Ahora México está aquí y Corea está por allá. Entonces es este tipo de estudios. El modo 2 de producción del conocimiento, en oposición al tradicional modo 1 de hacer ciencia, definido como un complejo de ideas, métodos, valores y normas que determinan qué se considerará como problemas significativos y a quién se le permitirá practicar ciencia y qué constituye la buena ciencia, se habla del modo 2, con algunas de estas características. Contexto de aplicación, transdisciplinariedad, es importante, los estudios cada vez más transdisciplinarios, heterogeneidad organizacional, redes, control ampliado de calidad, reflexibilidad, compromiso social. Bueno, el modelo que más se usa actualmente para explicar la relación que debe haber entre las universidades, las empresas y el gobierno es lo que se conoce como la triple hélice. Es un concepto desarrollado a finales de los 90 por Erkovitz y Leidersdorf. Es lo que se ha divulgado a nivel internacional, pero tiene un antecedente en el mundo hispano, un argentino que en los años 70 sacó lo que se conoce como el triángulo de Sábato. Es un modelo de política científico-tecnológica que postula que para que exista un sistema científico-tecnológico en un país es necesario que el Estado, como diseñador y ejecutor de la política, la infraestructura científico-tecnológica como sector de oferta de tecnología y el sector productivo como demandante de tecnología estén relacionados fuertemente de manera permanente. Bueno, volvamos a China, ya estoy terminando. En el momento actual, el triángulo de Sábato, o la triple hélice, se materializa en China mediante la formación de impresionantes parques tecnológicos en zonas aledañas a las grandes universidades. En Beijing, por ejemplo, existe la zona de Chongquanzhou, calificada de zona experimental de desarrollo de industria de alta tecnología de Beijing. Cuando yo trabajaba en el TEC de Monterrey, en el año 2007 me tocó ir a China con unos estudiantes y la visitamos, ¿no? Nos quedamos todos muy impresionados. Allí en Chongquanzhou se ubican una gran cantidad de universidades, entre ellas las dos más importantes de China, la Universidad de Pekín y la Universidad de Tsinghua, las cuales proveen de investigadores a los 7 parques tecnológicos de la zona. En otras grandes ciudades de China, como Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, etc., también hay parques tecnológicos siguiendo el mismo esquema. La política científica del gobierno chino y el trabajo conjunto con los científicos y las empresas ha conseguido que en pocas décadas en China haya surgido uno de los empresariados más dinámicos y complejos del mundo y además una rica y creciente clase media urbana y una élite intelectual educada en las corrientes del pensamiento más avanzadas.
Bueno, conclusiones, lo he llamado conclusiones y debate porque luego podemos debatir sobre todo esto, ¿no? Algunas características que yo veo que explican muy bien cómo se hicieron las cosas en China, ¿no? Uno es prueba y error.